No, I don't. Have you heard any talk of this? A little bit, yes. I don't think it's a sensible approach. I don't care about polls. What I care about the fact is that no one is telling the American people the truth. The truth is that Biden didn't do this to us. Our Republicans did this to us too. When they passed that $2.2 trillion COVID stimulus bill. Señores, hoy debemos de hablar sobre la posible salida, el posible retiro de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Imagínate cómo esto afectaría en la balanza de poder en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que significa todo esto para el futuro de los derechos en el país? Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video porque vamos a analizar todo esto en el contexto del pensamiento de figuras importantes como Bernie Sanders y intentaremos entender el impacto de esta decisión que estaría tomando esta jueza. Primero vamos a ponernos en contexto, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos es esta institución que tiene un poder impresionante. Sus decisiones afectan leyes, afectan derechos, afectan políticas, todo lo que impacta directamente en la vida de millones. En los últimos años, la Corte ha estado, dominada en gran parte por la mayoría conservadora, ¿no? Que son de 6-3. Todo esto se debe a que durante el primer mandato de Donald Trump se lograron colocar 3 jueces conservadores. Estos jueces estaban encima apoyados por el Senado, que era liderado en aquel entonces por Mitch McConnell. Entonces inclinaron la balanza hacia la derecha. Esto significa que muchas decisiones, especialmente aquellas relacionadas con derechos civiles, con salud, con temas sociales, ahora suelen favorecer a los conservadores. Entonces, para algunos progresistas, esto es alarmante. O sea, la idea de que decisiones tan fundamentales estén en manos de una corte inclinada hacia la derecha es una preocupación real. Entonces, ahí es donde entra Sonia Sotomayor, una de las figuras más importantes en la corte, para quienes apoyan una postura liberal. Actualmente, ella es la jueza más veterana del ala progresista de la Corte. Su rol no solo es simbólico, sino que también aporta un contrapeso real en las decisiones, aunque en la mayoría de los casos ella está en la minoría, ¿no? Así que al considerar el retiro de Sonia Sotomayor, la preocupación principal es cómo afectaría esto el balance de poder en la Corte y el tipo de decisiones que se tomarían en su ausencia. Esto lleva a algunos a argumentar que debería retirarse ahora, mientras hay un presidente demócrata en el poder, para evitar que otro conservador ocupe su lugar en el futuro. Pasemos al segundo tema dentro de lo mismo. ¿Por qué le están pidiendo específicamente a esta jueza que se retire ahora? La jueza Sonia Sotomayor tiene 70 años y aunque no es extremadamente mayor, su salud es un tema de conversación. Como muchos saben, ha vivido con diabetes tipo 1 desde joven, una condición crónica que requiere de monitoreo, cuidados constantes, y aunque ella ha demostrado estar en gran forma para seguir en el rol de juez, algunos en el ala progresista temen que su salud pueda deteriorarse con el tiempo, ¿no? Una referencia aquí que es muy clara es Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Una jueza liberal muy querida que decidió quedarse en la corte hasta los 87 años y lamentablemente falleció durante la administración de Trump. Entonces, esto permitió que él y los republicanos puedan designar un juez conservador en su lugar. Esta experiencia yo creo que dejó esta gran enseñanza, ¿no? En el ala demócrata. No quieren que la historia se repita. La preocupación es que si Sonia Sotomayor decide seguir en la corte durante muchos años más, estamos hablando de que podría ocurrir una situación muy similar y terminar siendo reemplazada por un conservador en caso de que el próximo presidente sea republicano, ¿no? Cosa que va a ser así. Sin embargo, yo creo que esta es una difícil decisión para esta señora y no es algo que pueda hacerse a la ligera.
Para muchos, Sonia Sotomayor no es solo una jueza, sino que es una figura que representa muchas comunidades. Ella es la primera jueza hispana en la Corte, proviene de un contexto de clase trabajadora, habiendo crecido en vivienda pública. O sea, su presencia en la Corte representa a quienes no suelen estar bien representados en espacios de poder. Entonces, esta es otra razón por la que su posible retiro genera tanto debate. Pero bueno, pues, ¿qué es lo que piensa ella? ¿Qué piensa Sonia Sotomayor de todo esto? CNN informó recientemente que la jueza ha dejado claro que no tiene planes de retirarse. No quiere retirarse. Personas muy cercanas a ella dijeron que está en buena salud y que sabe que hoy más que nunca su presencia en la corte es fundamental para ofrecer una visión crítica y de balance en las decisiones. Entonces, una declaración que fue un alivio para muchos de sus seguidores, quienes temían que las presiones pudieran hacerla reconsiderar su permanencia, y que de este modo, pues tal vez Donald Trump pudiera aprovecharse de esto, ¿no? Es interesante notar que hay figuras como Bernie Sanders que también han sido claras al respecto, ¿no? Cuando se le preguntó si apoyaría que Sonia Sotomayor renuncie, Sanders fue directo y dijo que no cree que esa sea una estrategia sensata, ¿no? Para él y otros progresistas que piensan de forma similar, insistir en que renuncie podría ser una medida arriesgada y sobre todo algo innecesario. Es decir, para algunos es mejor que ella siga desempeñando su rol que correr el riesgo de un reemplazo que no sea asegurado en este momento. Before I let you go, I do want to ask you about the Supreme Court. Some Democrats behind the scenes quietly talking about the possibility, should Justice Sotomayor step down, to allow President Biden to appoint someone who's younger. She's only 70 years old. Is that something that you would support? Do you think she should step down? No, I don't. Have you heard any talk of this? A little bit, yes. I don't think it's a sensible approach. And you don't think it's a sensible approach? Correct. All right. Senator Bernie Sanders, thank you very much for your time. Además de lo que piensa Sonia Sotomayor y de lo que opinan figuras como Bernie Sanders, ¿no? Hablemos de si esta estrategia es realmente práctica. Aunque Sonia Sotomayor decidiera retirarse ahora, eso no nos va a garantizar que Biden pueda nombrar un reemplazo que sea de forma rápida y sencilla. La realidad es que nombrar a un juez para la Corte Suprema de los Estados Unidos es un proceso muy largo, es muy complicado. Aunque los demócratas tienen 51 votos en el Senado, necesitan que todos sus senadores voten a favor. Entonces, aquí pues es donde entran en juego los senadores como Joe Manchin, como Kyrsten Sinema, que no siempre votan en línea con los demócratas en temas que son tan polarizantes como este. Entonces es muy probable que incluso en una situación de emergencia como esta, ellos prefieran una opción más moderada o incluso una que pudiera ser aprobada de forma bipartidista, cosa que es difícil. Para complicar más las cosas, el tiempo, mis amigos, juega en contra. En lo que se negocian los acuerdos y se llega a la votación, el proceso puede extenderse y podría resultar en una oportunidad perdida si se acercan las elecciones, pues, ¿no? Estas elecciones internas. Entonces, o algún otro evento político, no sé, todo lo que pudiera cambiar la composición del Senado. Entonces, si la idea de que Sonia Sotomayor renuncie no es viable, ¿qué otras opciones tienen los demócratas? Muchos analistas sugieren que en lugar de enfocar tantos esfuerzos en el tema de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los demócratas podrían más bien concentrarse en fortalecer a los gobernadores demócratas. Hemos visto figuras como Gavin Newsom de California, Gretchen Whitmer de Michigan, Pritzker de Illinois. Están implementando políticas progresistas a nivel estatal que contrarrestan algunas decisiones de la administración republicana a nivel nacional. Por ejemplo, si el Congreso decide eliminar el Obamacare, estos gobernadores podrían crear sistemas de salud a nivel estatal, estos que ayuden a sus ciudadanos a tener esta cobertura, ¿no? Entonces, esto también podría dejar en desventaja a los estados rojos,
que no contarían con estas alternativas. Y esto, mis amigos, podría marcar una diferencia en la percepción de los votantes. Yo creo que esta estrategia busca demostrar el impacto positivo de los gobiernos locales progresistas y al mismo tiempo busca fortalecer la posición demócrata en futuras elecciones. Entonces, pues, el posible retiro de Sonia Sotomayor ha generado un debate pero muy interesante. Yo creo que algo relevante sobre el futuro de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la estrategia política de los demócratas. A pesar de la presión, pues ella parece que está decidida a quedarse, ¿no? Está decidida a ser este obstáculo para Trump. Y parece que por ahora no habrá cambios en su posición. Pero bueno, ¿qué es lo que tú piensas, no? ¿Crees que Sotomayor debería quedarse y seguir siendo esta voz liberal importante en la Corte Suprema? ¿O crees que debería considerar retirarse y permitir que alguien más joven ocupe su lugar? Ve dejándome tus comentarios mientras seguimos con la siguiente noticia. Pues perfecto, señores. Ahora hablemos de cómo es que el juez Juan Merchan, este señor sobre el caso penal de Trump en Nueva York, podría ser esta figura clave en el único juicio que sí avance en estos meses y en estos años. Donald Trump tiene en este momento, como bien sabemos, varias investigaciones, varios juicios que lógicamente aún están abiertos. Pero quiero que hoy nos centremos un poco en uno de los casos más llamativos, que es el caso de Nueva York. Para los que no lo sepan, este caso se centra en 34 cargos por delitos graves. Son 34 cargos que incluyen fraude y falsificación de documentos. Pero lo que hace aún más interesante este caso es que estamos hablando de que podría ser el único que realmente avance con una sentencia que no sea fácilmente reversible. Para poder entender mejor esta gravedad en este caso, debemos de entender un poco la percepción que tienen algunos expertos en leyes que han estado siguiendo de cerca todos estos procesos legales contra Trump. Por ejemplo, Harry Litman, ¿no? Experto en leyes. Él comenta que en Nueva York el juez Juan Merchan tiene la responsabilidad de tomar una decisión clave. Según él, este 26 de noviembre será como que la fecha importante en el proceso, ¿no? Ya que pues Merchan deberá decidir si Trump podría ampararse bajo lo que llaman esta inmunidad absoluta como presidente en el primer mandato por alguno de sus actos. Esta inmunidad es un argumento que Trump está usando para protegerse de cargos que, según él, están relacionados con su papel como presidente. Pero ojo, a él se le está acusando como civil, un acto civil, no como presidente. ¿Qué significa todo esto de la inmunidad absoluta, la famosa inmunidad presidencial? Pues bueno, Donald Trump está alegando que algunos de estos cargos deberían descartarse, porque estos ocurrieron durante su tiempo en la Casa Blanca. Esto implica que como presidente, pues él estaría protegido de ciertos tipos de procesos legales debido a las decisiones que tomó cuando él estaba en el cargo. Pero imagino que ustedes se estarán preguntando, ¿hasta qué punto esto es posible? La realidad es que este tema de la inmunidad absoluta es un concepto muy complicado, pero si el juez Merchan acepta este argumento, algunos de estos cargos en teoría podrían quedar anulados. Ojo que no es tan fácil como lo estoy diciendo. Hay algo que se caracteriza con Trump, ¿no? Es su capacidad para encontrar formas de retrasar cualquier proceso judicial en su contra. Hablamos de un hombre que lleva años perfeccionando este tipo de estrategias legales para evitar enfrentar juicios de manera directa. Y en este caso no es diferente. Trump no solo intentará esta carta de inmunidad, sino que también está usando la táctica de dilación, que significa, pues, básicamente podría intentar llevar el caso de Nueva York hasta la Corte Suprema, presentando apelaciones, argumentos, todo lo que se le ocurra a su equipo para retrasar la sentencia. Este proceso de apelaciones podría llevar meses, podría incluso llevar años. Es justo lo que Trump necesita, que es ganar tiempo.
Uno de los movimientos más posibles sería que Trump, si es encontrado culpable, apele inmediatamente la sentencia y suba el caso a cortes más altas, incluyendo la Corte de Apelaciones de Nueva York y, en última instancia, como les dije, la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, pues Trump tiene esta larga historia de usar cada recurso legal para alargar los casos en su contra. Y bueno, pues, ¿por qué hacer esto? Donald Trump ya ganó la presidencia, ¿no? Él, pues, va a tener 4 años prácticamente con libre poder. Su estatus presidencial va a ofrecerle ciertas protecciones, lo cual, pues, es precisamente la jugada que él estuvo persiguiendo por mucho tiempo. Cada retraso que ha hecho en estos últimos meses, en estos últimos años, fue un paso hacia la inmunidad temporal mientras esperaba estar en el poder. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas. Imaginemos que Donald Trump vuelve a la presidencia, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Prácticamente. Una de las grandes preguntas es si es que va a indultar a los involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Imagino que ustedes recordarán, ¿no? A los Proud Boys, a los Hood Keepers y otros grupos que se enfrentaron a las autoridades ese mismo día. Muchos de ellos han sido sentenciados, pero están esperando que Donald Trump vuelva para ser los indultados. Trump ha dejado entrever que podría ser un perdón caso por caso, él lo ha dicho, pero es poco probable que indulte a todos de una forma general. Eso no sería, pues, solo una complicación legal, ¿no? Sino que también sería como que una pesadilla política, porque imaginen, si Donald Trump indulta a unos y no a otros, aquellos que sigan en prisión probablemente no estarán muy contentos. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a generar conflictos internos entre sus propios seguidores, los cuales pues se comenzarán a dar cuenta que Donald Trump no está protegiendo ni a sus seguidores más radicales, ni a los que se animan a ir a enfrentarse en nombre de Trump. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería Trump perdonar a todos los involucrados del 6 de enero o debería ser más selectivo? ¿Cómo creen que todo esto podría afectar su imagen pública? Ahora tomemos un momento para analizar el futuro. Si bien Donald Trump tiene muchos procesos legales abiertos, en los casos estatales es donde creo que será más difícil, ¿no? Podría evadir la justicia. Como les dije, en Nueva York, ¿no? Si se le llegara a sentenciar, esta sentencia no va a desaparecer. Simplemente va a quedar en pausa mientras ocupe algún cargo público, que es presidente. Entonces, ¿no? ¿Qué pasará con estos casos una vez que Trump ya esté dentro de la Casa Blanca, ¿no? Lo más posible y más probable es que estos procesos permanezcan como que congelados hasta que termine su mandato. Pero eso no significa que van a ser cancelados, ¿no? La sentencia, si se llega a emitir, siempre estará ahí, esperando para ser cumplida eventualmente. Perfecto, señores, vamos pasando a la siguiente noticia y esto es muy pero muy interesante, ¿no? Y es que Donald Trump rápidamente ha descalificado a Nikki Haley. Para arrancar, vamos directo con lo bueno. En uno de los recientes posts, él anunció de forma categórica que ni Nikki Haley ni Mike Pompeo van a tener lugar en su posible administración en el futuro. Y bueno, pues, no es que haya dejado dudas, lo dijo sin rodeos. Para muchos, este fue un movimiento que los dejó en shock. ¿Por qué? Porque tanto Haley como Pompeo fueron sus aliados, fueron defensores hasta en momentos críticos. Es más, en última instancia, Donald Trump llegó a llevarse los votos de Nikki Haley. Pero bueno, pues, ¿qué fue lo que escribió? No invitaré a la ex embajadora Nikki Haley ni al ex secretario de Estado Mike Pompeo a unirse a mi administración. En el mismo mensaje añadió lo siguiente, que le gustó trabajar con ellos en el pasado y que les agradece su servicio al país. Imaginen ustedes, mis amigos, luego de todo el apoyo que le dieron, Trump simplemente los descarta de esta manera, ¿no? Es como cuando alguien te pide ayuda en los momentos difíciles, te desgastas por ellos y luego cuando están bien, ¡zas!, te dejan tirado. Imagino que aquí muchos se preguntan, ¿no? ¿Hasta dónde llega la lealtad de Trump?
¿Será que es una simple movida política o realmente le va a cerrar la puerta a sus aliados que no quiere cerca? Muchos analistas han dicho que este tipo de declaraciones son señales de que Trump quiere pues un equipo completamente leal y servicial, sin cuestionamientos, personas que sigan su visión sin titubear. Lógicamente pues Mike Pompeo, Nikki Haley, en los últimos meses han hecho algunas críticas públicas, ¿no? Por lo que al parecer eso ya les ha costado su lugar en el equipo. Ahora hablemos de cómo Donald Trump sigue usando las redes sociales. Como siempre, pues es esta parte clave en su estilo político. Hace unos días publicó una imagen manipulada de Kamala Harris, la vicepresidenta, con maquillaje corrido y aspecto desaliñado. Una imagen que francamente parece más una broma de mal gusto. Muchos criticaron esta publicación, ya que lo ven como un comportamiento infantil e indigno de un líder que pretende gobernar de nuevo el país, ¿no? Y después de todo ya acabó la campaña, ¿no? O sea, ya no tiene para qué seguir atacando algo que él ya no va a ganar nada, simplemente va a comenzar a recibir odio. Y bueno, pues ya saben, uno esperaría que alguien que busca volver a la Casa Blanca, pues bueno, sea más serio, no sea más profesional. Aunque con Trump nunca se sabe, es como si quisiera recordarles a todos que él es quien manda y hace lo que quiere, y es como que te digan, ustedes saben cómo soy yo, ustedes me eligieron, y aquí lo tienen. Bueno, muchos en redes sociales comentaron, ¿es este el líder que queremos? Y no es para menos. Al final estos detalles importan, porque aunque sea una simple imagen manipulada, refleja una mentalidad y una actitud. Y es aquí donde vemos una gran división en su propio partido, ¿no? Algunos republicanos lo apoyan incondicionalmente, mientras que otros están comenzando a distanciarse de estas actitudes que ven como vergonzosas. Tal vez en el momento de campaña haya sido algo creíble, ¿no? Que se están atacando, pues Trump lo hizo todo el año. Trump solamente supo cómo atacar y cómo atacar, cómo insultar. Pero bueno, como era campaña, algo pues ya se entiende, ¿no? Pero en esta ocasión ya no le veo el chiste. ¿Para qué seguir haciéndolo? Es simplemente la retórica trumpista. Ahora vamos a hablar algo que realmente sorprendió a muchos, ¿no? Y es que Nikki Haley, obviamente, pues fue embajadora de Trump ante la ONU, ¿no? Salió también en un reciente debate y dijo algo que nadie esperaba de alguien tan conservador y cercano a Trump, ¿no? Ella mencionó que los problemas económicos que enfrenta Estados Unidos, como la inflación y la deuda, son responsabilidad de la administración de Trump y de los republicanos. Tal cual, señores. Dijo esto, la verdad es que Biden no nos trajo esta situación. Los republicanos y Trump añadieron 8 billones a la deuda. I don't care about polls. What I care about the fact is that no one is telling the American people the truth. The truth is that Biden didn't do this to us. Our Republicans did this to us too. When they passed that $2.2 trillion COVID stimulus bill, they left us with 90 million people on Medicaid, 42 million people on food stamps. No one has told you how to fix it. I'll tell you how to fix it. They need to stop the spending. They need to stop the borrowing. They need to eliminate the earmarks that the Republicans brought back in. And they need to make sure they understand these are taxpayer dollars. It's not their dollars. And while they're all saying this, you have Ron DeSantis, you've got Tim Scott, you've got Mike Pence. They all voted to raise the debt. And Donald Trump added $8 trillion to our debt. And our kids are never going to forgive us for this. And so at the end of the day, you look at the 2024 budget, Republicans asked for $7.4 billion in earmarks. Democrats asked for $2.8 billion. So you tell me who are the big spenders. I think it's time for an accountant in the White House. Imaginen el peso de estas palabras, mis amigos, sobre todo viniendo de alguien como Nikki Haley, quien es considerada una de las figuras republicanas más fuertes y conservadoras. Pero aquí ella está diciendo en voz alta algo que muchos prefieren ignorar, que las políticas de gasto de Trump contribuyeron a esta deuda enorme que afecta a todos los ciudadanos. ¿Qué llevó a Nikki Haley a hacer estas declaraciones? ¿Será que pues esto sucedió porque ya no iba a formar parte del equipo de Trump? ¿O es que ella está buscando distanciarse de Trump para posicionarse como una líder más seria y responsable? Algunos creen que esto es una estrategia para ganar el apoyo de republicanos más tradicionales, ¿no? Aquellos que están cansados de las polémicas de Trump.
Pasemos también a hablar de Mike Pompeo, ¿no? Quien también fue parte de esta administración en su rol como secretario de Estado. Y estuvo pues directamente involucrado en un acuerdo con los talibanes. ¿Qué pasó? Donald Trump y Pompeo negociaron la liberación de 5.000 combatientes talibanes en el 2020. La razón, pues se trataba de un acuerdo para retirar las tropas estadounidenses, dejando una fecha límite en mayo de 2021, justo al inicio con la administración de Biden. Entonces, este acuerdo básicamente amarró las manos de Biden, que recibió toda la responsabilidad de la retirada, pero con muy pocas opciones para cambiar el curso. Fue Mike Pompeo quien apareció en las fotos con líderes talibanes, y muchos ahora se cuestionan si este acuerdo fue realmente favorable o simplemente un riesgo innecesario. ¿Será que esta fue una maniobra imprudente, no? Se podría haber manejado de otra manera. Esta, mis amigos, es otra crítica que afecta a Mike Pompeo y a Trump, y que pues muchos republicanos también prefieren evitar. Y con Trump ahora tirándole indirectas a Pompeo, se nota que la lealtad aquí es cosa del pasado. Por último, veamos cómo todo esto está afectando la cohesión del Partido Republicano. En estos momentos hay un fuerte debate interno sobre el liderazgo del partido. Algunos republicanos de línea dura, como lo es Tucker Carlson, como es Laura Loomer, están acusando a Mitch McConnell de ser un traidor a la agenda de Trump. ¿Qué fue lo que escribió Tucker Carlson? Afirmó que Mitch McConnell está saboteando la agenda de Trump al manipular las elecciones internas del partido. Incluso están pidiendo que McConnell sea reemplazado por alguien como Rick Scott, un aliado mucho más cercano a Trump. Esto muestra que el partido, mis amigos, está muy dividido, ¿no? Entre quienes siguen esta línea del movimiento MAGA a toda costa y aquellos que buscan una dirección menos controvertida. Yo creo que esto genera pues una variedad de preguntas cruciales para los republicanos. ¿Será que quieren seguir siendo el partido de Trump y MAGA o están listos para algún tipo nuevo de etapa? En resumen, amigos, el partido republicano está en una encrucijada, con líderes claves lanzándose ataques que antes habrían sido impensables. Entre Donald Trump, excluyendo a sus antiguos aliados, Nikki Haley, Mike Pompeo, desmarcándose, Mitch McConnell siendo señalado por los seguidores de MAGA. ¿Será que estamos viendo un partido que lucha por definir su identidad? Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que este conflicto interno puede fortalecer o debilitar al partido? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita para mantenerse informados sobre todo lo que sucede en la política estadounidense en estos próximos meses. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.